lectura enteramente personal. Secretario, cuando uno va en mi ruta que es hacia el sur, por ejemplo, muchas veces los trancones se dan por esto es mal dicho, la falta de cultura de los conductores del transporte público masivo, de los buses. ¿De Caldas? Y de San Antonio de Prado. Varios de ellos que ocupan tercer y cuarto carril, que son de adelantamiento, que van peleando en esa infame guerra del centavo, que paran en cualquier lugar, incluso ni siquiera paran en el carril en el que deben parar. Y se lo digo en esta oreja de acá, y creo que todos hemos sido testigos de eso. Y usted nos está llevando ese transporte público que en este momento parece no tener ni Dios ni ley. Entonces, ¿qué riendas se le van a poner a estos conductores y al transporte público que no depende directamente de la administración? Eso es, porque hay dos transportes públicos, Claro. el privado y el público público. Y el público sí tiene está regido. Por Usted eso nunca digo ve que uno no de estos buses dependen enteramente de la Metroplus pues, administración. haciendo esas cosas. O sea, tú estás hablando de las empresas privadas Sí, que señor. tienen concesionadas rutas. Y cuando yo te hablo de la red, estamos hablando de un sistema que es público, Sí. ¿cierto? Cuando nosotros decimos que queremos llevarlo a ese transporte, es un transporte que tiene que terminar de tejerse en torno al metro, porque, por ejemplo, tú no ves guerra del centavo entre los buses del Metroplus, o no ves guerra del centavo, por ejemplo, en los alimentadores de SAO y MDU en las cuencas 3 y 6. Eso pasa en las empresas privadas, ¿cierto? Entonces, primero, hacer esa salvedad. Y cuando yo hablo de los proyectos del transporte masivo, por ejemplo, el corredor de la 34, que tiene que ser un corredor como es el que estamos planteando, ojalá en tranvía, o el corredor de la 80. Una persona que, por ejemplo, viva en Pilarica, o que viva, por ejemplo, en Calasanz, y tenga que llegar a la Guacatala, y que hoy se va en su carro o en su moto, va a tener un tranvía que le va a permitir llegar más rápido, más cómodo y más seguro. Hacia allá no tenemos que avanzar. Yo no estoy planteando que tengamos más buses manejados por privados. Lo que estoy diciendo es que terminemos de tejer el plan maestro del metro y la red de transporte público. Hoy Guayabal, por ejemplo, es una vía que está completamente lista para tener un sistema de transporte masivo. Sí, total. Y no hemos avanzado en ello. La 65 igual. Sí. Incluso la Avenida del Poblado. ¿Y por qué no avanzamos hacia allá? Porque la pregunta no es cómo hacemos para reducir el taco, y más bien que la discusión sea por qué no terminamos de hacer el sistema de transporte público masivo con los recursos que le van a llegar a Medellín de Hidroituango dentro de 4 años, y que esa sea la gran prioridad de Medellín. Porque es que este modelo de desarrollo es insostenible, completamente insostenible. Puede que en la regional pasen ese tipo de situaciones, que haya guerra del centavo, y ahorita hablamos de eso. Pero la congestión de la regional y de la autopista sur no es porque haya mucho bus haciendo guerra del centavo, es porque hay demasiados carros y demasiadas motos. Y no solamente porque hay Igual los demasiados semáforos. semáforos en Itagüí. Y Esa es la otra, porque ese es un Itagüí nos tiene punto. fregados. Y otra cosa, Nacho, por toda la regional y la autopista sur pasa todo el transporte de carga. Sí. Salga a la autopista en este momento, usted va a ver volquetas, doble troques, vehículos con contenedores. O sea, es que el problema de la regional es la saturación vial. Y hay empresas en ese sector por donde entra la mula, entonces cuando la mula está entrando, paran todos los Guayabal es un sector y hay muchas empresas de construcción, de paqueteo, donde el vehículo de tracto pesado tiene que llegar acá para poder entregar la carga. Dificultades que tenemos en la región de la autopista sur. Interacción moto con motociclista. Vea, esta mañana, 8 de la mañana, joven de 25 años, perdió el control de la moto, iba entre 2 carriles, cae al piso, pasa un vehículo de tracto pesado, lo mató. El taco de ahí para allá era gigante, No, pues. más lo que genera que perdamos la vida de un estudiante de 25 años. Entonces el tema de la regional es el gran número de vehículos que tenemos ahí. Por eso es que sí, tenemos que avanzar en infraestructura vial. Los intercambios viales de Itagüí se tienen que hacer. El intercambio vial en Iquía se tiene que hacer, pero lo único que puede cambiar las dinámicas en cómo nos movemos en la ciudad es tejer un sistema de transporte público. Es que esto es completamente insostenible. O sea, uno ve la realidad de Medellín en materia de congestión vehicular y uno dice, no hay vía para tanto carro. Y es una realidad. Pero tampoco hay metro para tanta gente. Porque no hemos terminado de tejer la red. Ok. Es que, dime, por ejemplo, hoy, ¿qué sistema de transporte público tenemos que atraviese el área metropolitana de sur a norte? La Solo línea uno, A. el metro. Ya. La línea A. Secretario, usted Hay un proyecto muy bonito que se llama la línea S, que va desde la estación La Estrella, se viene por toda la línea del Poblado, baja por San Juan, coge la 65 y llega hasta Bello. Fundamental y necesario.
pero no está diseñado. ¿En qué sistema? En masivo. ¿Metro ligero o metro? Están las metro. tres modalidades. En metro ligero, lo que pasa es que la selección de la tecnología depende de la modelación y de lo que valga desarrollar el La proyecto. platica, eso vale la plata. Sí, Exactamente, así es. porque por ejemplo en la línea del poblado, en un metro pesado, la única solución que hay es soterrarlo por debajo de la línea del poblado. Y vale un infierno de dinero que no lo tenemos. ¿De qué dependerá la tecnología? De la plata que tengamos. Pero, y es por ejemplo, una de las cosas que yo llevo a la Junta del Metro y a la Comisión de Proyectos. Terminemos de diseñar el sistema de transporte público. En enero, cuando yo tuve la primera comisión de proyectos, la primera pregunta que le hice al gerente del metro fue la siguiente. Gerente, ¿cuántos proyectos tiene el plan maestro del metro? Y me dijo, Mateo, tenemos 16. Y le pregunté, ¿cuántos están diseñados para que los dejemos ya listos en este cuatrenio? Ninguno. Ya vamos a firmar un convenio interadministrativo para diseñar otros 3, porque es que ese tiene que ser el único camino.